Hoy resuelvo tus problemas o dudas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y antes de comenzar quería daros las gracias a todos vosotros, sí, a todos vosotros porque ya es un canal con 1000 suscriptores. Muchísimas gracias por ello, porque sin vosotros eso evidentemente no sería posible y el canal pues no tendría demasiado sentido. Me alegro enormemente porque mi esfuerzo parece que está dando su fruto y el canal está realizando ayuda tal como yo siempre lo había previsto. Por eso realicé o creé este canal, para ayudaros a todos. Bien, relacionado con la ayuda, hoy, como he dicho justo al empezar el vídeo, voy a centrarme en ayudaros a resolver dudas y problemas que estáis teniendo con el sistema operativo basado en Android para PC. Ya pueda ser BlissOS, pueda ser PrimeOS, pueda ser Android x86, la distribución x86, que tiene la última versión conocida estable, la 9Pi. También es válido lo que voy a comentar para sistemas operativos basados en Chrome OS, como el Chrome X o el ClubReady, por ejemplo. ¿Por qué hago este tipo de vídeo? Porque son muchas consultas de la misma índole, de la misma pregunta que recibo por comentarios y por correo electrónico. Así que he visto a bien crear un vídeo por el que yo pueda, digamos, solventar esas dudas comunes. La primera duda que voy a solventar es, cuando me preguntáis, ¿por qué mi equipo con una distribución de este tipo que hemos comentado, ¿no? ¿Por qué mi equipo cuando instalo una versión de sistema operativo basada en Android o Chrome OS no me detecta ninguna red wifi o simplemente es como si mi ordenador no tuviese ese dispositivo wifi? ¿Cómo lo soluciono? Bien, yo reiteradamente por comentario os he dado la siguiente solución. Una de las soluciones, aunque tiene un coste, sería colocar mediante USB un adaptador Wi-Fi, con lo que tiene un coste. Si no lo tenemos en casa, pues habrá que comprarlo. O bien la segunda opción es probar otra distribución. Si ese error te lo ha dado PrimeOS, pues prueba BlissOS o prueba el proyecto de x86. ¿Por qué puede pasar esto? Muy fácil, recordad una cosa. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, y es que estos sistemas operativos realmente no están pensados para PC. Hablo los basados en Android. Y entre comillas, los basados en Chrome OS tampoco están pensados para un PC normal. Están pensados para Chromebook. ¿Y por qué he dicho entre comillas? Porque es un sistema que básicamente está como ligado al hardware de Chromebook. Después hay grupos de personas que se dedican a adaptar este sistema operativo al PC normal porque el código fue liberado. Es más, estos sistemas operativos en el que estamos hablando no va a funcionar normalmente en arquitectura AMD. Es decir, tú tienes un ordenador con un microprocesador AMD, lo normal es que no te funcione. Hay algunos modelos puntuales que han podido arrancarlo, pero siempre con problemas. No he conocido a nadie que le haya ido perfecto. ¿Vale? Así que estas son cosas que tienes que tener en cuenta para estos sistemas. Por eso puede ser también que aunque tu ordenador sea Intel, puedas tener diversos problemas, como puede ser eso del Wi-Fi, que no te detecte el dispositivo o que no conecte a alguna red Wi-Fi. También ha venido preguntas hacia mí a través de comentarios. También tengo preguntas de vosotros en el que sí detecta esa red wifi, pero que la calidad de la señal es muy baja cuando con otro sistema operativo es al máximo. Va ligado todo lo mismo, ¿vale? El controlador del sistema operativo no es 100% compatible con tu PC en esa distribución. Prueba otra. Otra de las preguntas que vamos a comentar es cuando queréis instalar estos sistemas operativos junto a otro sistema operativo. Puede ser Windows, puede ser un Linux. ¿Y qué pasa? Que tenéis que crear un dual boot. Bueno, lo crea el propio programa en la instalación, tal como yo he explicado en mis vídeos. ¿Qué os pasa? Muchas preguntas es del tipo: oye, he creado esa partición, he instalado ese sistema operativo tal como tú indicas en tus vídeos, pero cuando reinicio la máquina solamente inicia el sistema operativo principal, por ejemplo Windows. Y no me aparece la opción de elegir
qué sistema operativo arrancar. Simplemente entra directamente en Windows. Vale. Aquí puede haber dos hipótesis por las que te ocurra esto. Una va ligada directamente en tu PC y otra por problemas de compatibilidad del propio sistema operativo y el group de ese sistema operativo Android. Primera opción para solucionarlo. Verifica que tu BIOS es o no es UEFI. Si es UEFI, coge, ve a esa BIOS UEFI y verifica que el orden de arranque, el boot de esa BIOS, no tenga en su primera o segunda opción, ¿vale?, lo que es Windows Boot Loader, el arranque o el arrancador de Windows. Porque aunque te haya creado ese menú de arranque para tú seleccionar un sistema operativo u otro, si está esa opción de Windows Boot en las primeras opciones, entiendo que sería la segunda opción porque la primera quiero suponer que tenéis la USB por donde habéis instalado el sistema operativo, ese Windows Boot tenéis que bajarlo a las últimas opciones y subir a esa primera opción o segunda, no importa que esté la segunda, si la primera opción tenéis el USB y luego quitáis el USB del equipo, ¿vale? Dejar en esa segunda opción lo que es el disco duro principal de ese PC donde habéis instalado el sistema operativo basado en Android. Esto ha solucionado y va a solucionar muchos problemas de los que tenéis de este tipo. ¿Qué pasa si tienes ese problema y tu BIOS no es UEFI? Es una BIOS normal, antigua. Pues no va a tener esta opción de Windows Boot Loader en el orden de arranque de esta BIOS. ¿Qué puede estar sucediéndote? Que el group de este sistema operativo basado en Android o en Chrome OS no es compatible al 100% con, vamos a decir, la arquitectura o la instalación que tiene ese disco duro con ese sistema operativo principal. Ahí puede entrar a jugar varios factores. Lo primero que yo probaría es, si os fijáis, para instalar un sistema operativo basado en Android, digo, crear una partición, prepararla primero y después, cuando estamos en la hora de instalarlo, seleccionamos que se formatee en ext4. Bien, en este punto cambiarlo a NTFS, es decir, se va a volver a formatear en el mismo formato que habíamos preparado ya previamente la partición. Esto, aunque yo no lo encuentro demasiada lógica, sí le ha servido a algunas personas y ha podido disfrutar de ese sistema operativo con ese menú de arranque. No sé decir todavía el por qué, porque realmente estos sistemas operativos van ligados con un sistema de arranque de Linux y basado en ese sistema de archivos. Y normalmente Linux trabaja con particiones ext4. ¿Por qué no te funciona en ese formato, pero sí en NTFS? A día de hoy lo desconozco. Si un día descubro el motivo, o si vosotros lo sabéis, dejadlo por comentario. Yo, si lo descubro, os lo comentaré. Otra consulta que me hacéis mucho es, tengo un equipo de 32 bits. Hay una distribución que solamente puedo descargarla, porque ya no existe otra, de 64 bits. No puedo descargarme una de 32 bits. ¿Qué hago? ¿Puedo instalarlo en mi equipo de 32 bits? Bien, en principio sí puedes instalarlo. Lo que ocurre es que si tú tienes un equipo de 32 bits, es que es demasiado antiguo. Es demasiado antiguo. No significa que tú tengas un Windows de 32 bits para que tu equipo sea de 32 bits. Es decir, tú puedes tener un microprocesador actual, un i7, por ejemplo, de última generación, pero tienes solamente 2 GB de RAM, instalas un Windows y el Windows se recomienda que se instale la versión 32 bits, pero el microprocesador, la arquitectura de tu máquina es 64 bits. Entonces, no tiene nada que ver los bits que tiene tu sistema operativo actual con los bits de ese ordenador, ¿vale? Que puede manejar ese ordenador. Con lo cual, a priori, aunque creas que tu ordenador es de 32 bits, vas a poder instalar ese sistema operativo que solamente existe en 64 bits, ¿vale? Si es demasiado antiguo, como estaba diciendo antes, demasiado antiguo y es realmente tu arquitectura, el procesador es 32 bits, vas a poder instalarlo. Seguramente sí. Y depende de la suerte que tengas o menos suerte que tengas, va a poder arrancarlo con normalidad o no. Si arranca con normalidad, ¿qué puede pasar? Que vaya un poco más lento, le cueste más el funcionamiento normal de ese sistema operativo en tu máquina. Que no, pues no funcionaría bien, pero como siempre yo hago un vídeo donde explico
cómo usarlo desde un USB sin que tengas que formatear ni hacer ningún cambio en tu equipo. Primero, como os recomiendo siempre, pruébalo por USB, si funciona bien o aceptablemente, puedes instalarlo sin problema, ¿vale? Y así no vas a tener que hacer un formateo ni un trabajo para nada. Y ya la última consulta que me habéis hecho también mucho en diferentes sistemas de este tipo es: ¿por qué hay juegos que no me abren? ¿O por qué hay juegos que no me ejecutan o no van bien en estos sistemas operativos siendo Android? Y sin embargo en un terminal móvil sí me funciona bien. Bien, aquí hay otro abanico de posibilidades. Si tu equipo es muy antiguo, aunque el sistema operativo vaya bien, los videojuegos de ese sistema operativo Android, pues hay algunos que piden pocos recursos y otros piden bastante más recursos. Depende de tu equipo, podrás jugar a todos los juegos porque va a ser un equipo que va a funcionar bien, tiene recursos para cualquier juego de Android o que se puede instalar en Android. Pero si tienes un equipo más antiguito, con menos recursos, pues habrá juegos que no vayan bien, no vayan fluido. Pero también nos podemos encontrar con otro problema. Y es que por defecto el sistema operativo no tiene OpenGL y muchos juegos de la actualidad va a pedir que el sistema operativo tenga OpenGL. Yo estaba haciendo pruebas con OpenGLs dentro de esos sistemas operativos Android para PC, en el que he tenido diferentes resultados, tanto positivos como negativos, pero todavía ninguno concluyente. Creo que he localizado una aplicación que puede venir bien en general a todo el mundo, y si es así, en los próximos días lo comprobaré al 100% y el próximo vídeo será hablando sobre ese programa y mostrando cómo funcionan juegos que no me funcionan sin esa aplicación. Entonces, llegado a este punto, creo que he contestado de forma general a la gran mayoría de preguntas que se repiten continuamente, y espero que con este vídeo todas estas dudas, preguntas, problemas que habéis tenido que se pueden resolver, pues queden solucionadas. Y si no, si hay algo que todavía no quede solucionado, pues como siempre, sin ningún tipo de problema, podéis consultarme ya bien por los comentarios de los vídeos o mandándome un correo electrónico. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.